formularios de presentación de estados financieros y o memoria anual. Este formulario, cuando uno ingresa a la página virtual, automáticamente les genera el número de orden, ¿sí? Por defecto automáticamente genera el número de orden. Asimismo, ya no es necesario que llenemos, hemos dicho, nuestro número de NIF, que también va a generar automáticamente el número de NIF correspondiente. Vamos al mes que se tiene que llenar. Siempre vamos a llenar, por si acaso, el último mes del periodo que estamos declarando, ¿sí? Supongamos que es una empresa comercial, pondremos el último mes que es diciembre, entonces llenaremos ahí 12. Si fuera una empresa industrial, ¿qué mes tendríamos que consignar? Marzo, 30 de marzo. Marzo, porque cerramos a marzo las industriales. Si fuera una agroindustrial, A junio. a junio, y si fuera una minera, Septiembre. septiembre. Sí, correcto. Entonces, siempre vamos a consignar el último mes del periodo que estamos declarando. Consignamos el año del mes de cierre, ¿sí? Entonces vamos consignando el año, puede ser, en este caso, digamos, diciembre 2019, diciembre 2020, diciembre 2021, ¿no? Y si fuera una empresa industrial, probablemente para la gestión que ha empezado el 1 de enero del 2020, perdón, el 1 de abril del 2020 y cierra el 31 de marzo del 2021, ha tenido que consignar 2021. Para la próxima gestión consignará 03-2022, ¿sí? La fecha en que estamos declarando el formulario, ahí vamos consignando. Acá donde dice ejercicio D, consignamos cuántos meses ha trabajado la empresa, ¿no? En este caso, 12 meses, comprendidos entre el primer día del periodo que inicia y el último día del periodo, 1 de enero y el 31 de diciembre, ¿sí? ¿Qué pasa si me dicen, por ejemplo, hemos empezado actividades en julio? Ah, bueno, entonces si hemos empezado actividades en julio, ahí tenemos ejercicio de 7 meses comprendidos entre, no sé, 2 de julio y el 31 de diciembre. Pero si nosotros hemos tenido intermitencias, supongamos hemos empezado en enero, pero no hemos trabajado por alguna razón los meses de mayo, junio, ahí no hay cortes, ahí mantenemos lo que es enero y lo que es diciembre. Declaración jurada original, marcamos con una X donde dice declaración jurada original. Y no llenamos los datos de la declaración a rectificar, ¿no? 0, porque es una declaración jurada original y para que se rectifique tenemos que tener la misma base del que hemos utilizado, que hemos comentado para los otros formularios. Si nosotros estuviéramos aumentando los ingresos ahí o aumentando la utilidad, ahí directamente podemos presentar nuestra declaración jurada. Si por el contrario nosotros estamos disminuyendo las utilidades, en ese caso lo que tenemos que hacer es solicitar la rectificatoria correspondiente. Rubro C, determinación del saldo definitivo a favor del fisco del contribuyente. Utilidad neta contable de la gestión de estados financieros o pérdida contable de la gestión de estados financieros. Nunca voy a tener ambos porque mis estados de resultados me va a generar o utilidad o me va a generar pérdida, por si acaso, ¿no? No voy a tener utilidad y pérdida a la misma gestión. Perdón, de acuerdo al ejercicio que hemos realizado, ¿qué teníamos? ¿Utilidad o pérdida? Utilidad, 15.000. Utilidad. ¿Cuánto era nuestra utilidad? 15.000. 15.000. Estamos hablando de la utilidad antes de impuestos, ¿no? Entonces acá deberíamos consignar nosotros en utilidad contable de la gestión los 15.000.
Pérdida contable de la gestión de estados financieros. Entonces acá nosotros consignamos 0 porque ya hemos registrado la utilidad que se ha obtenido durante la gestión de los 15 años. Total, gastos no deducibles. ¿Cuánto teníamos de gasto no deducible? 40.313. 40.313. ¿Sí? Entonces ahí debemos consignar todos los gastos no deducibles. Total regularizaciones para imputar a gastos deducibles. Si tuviéramos algunas regularizaciones que debemos identificarlas, consignamos. Caso contrario, como en el caso del ejercicio, nosotros ya hemos seleccionado todo como gasto deducible y no deducible. Entonces, 0. Total, rentas no grabadas. Si tuviéramos ingresos que no estén grabados por el IVA, consignamos. En el caso del ejemplo, no tenemos nada, 0. Total consolidado de importes cancelados durante la gestión por actividades parcialmente realizadas en el país. Esto se refiere a aquellas empresas que tienen actividades parte desarrolladas en nuestro país y parte en el exterior, como por ejemplo las empresas de aeronavegación, las empresas de telecomunicaciones, las empresas de cinematográficas, ¿no? Entonces, que ellos tienen un ingreso presunto que van reportándose periódicamente. Para el ejercicio, 0. Utilidades de las ventas a plazo que van a ser diferidas para la siguiente gestión. Bueno, normalmente aquí a veces las empresas constructoras son las que suelen registrar sus ingresos, ¿no? Firman, digamos, un contrato y eso, con la sola firma del contrato ya la consignan como ingresos, pero ni siquiera tienen las planillas de avance, ¿no? Entonces, ahí eso ya es política de cada empresa. Se utiliza sistema efectivo o utilizará sistema en base a devengato. Utilidad de las ventas a plazos diferidos durante la gestión fiscal anterior, ¿no? Si en una gestión anterior hemos declarado, pues lo que estaríamos imputando, consignamos ese periodo. Utilidad neta. ¿Cuánto tenemos de utilidad neta? 55.313. Ya. Pérdida neta, no tenemos pérdida porque solamente teníamos la utilidad contable más los gastos no deducibles. Pérdida no compensada de la gestión anterior. Si nosotros tuviéramos una pérdida, dice, podemos compensarla hasta 3 años, ¿no? Entonces podemos ir arrastrando esas pérdidas y compensar con futuras utilidades que se vayan a obtener. En este caso del ejercicio no tenemos nada, 0. Pérdida no compensada para la gestión siguiente. Entonces, si de compensar nosotros teníamos pérdida y en la gestión de gestiones anteriores y la gestión no hemos obtenido utilidades, compensamos y el saldo podemos seguir arrastrando. Hemos dicho porque se permite hasta 3 gestiones la compensación del IVA. Utilidad neta imponible. Realicen la operación aritmética. Casilla 592, ¿cuánto teníamos? 55.313. Ya, menos la 606, que es 0, entonces tenemos el mismo importe. Impuesto determinado 25% sobre el importe de la casilla 26. Entonces aplicamos 25%, por favor.
13.828. Ya, confirmen por favor con lo que habíamos calculado. Confirmo. ¿Coincide o no? Sí, Lisa. Sí, Lice, coincide. Ok. Bien, pagos a cuenta. A partir de aquí, el formulario tiene la misma estructura que los otros formularios que hemos visto, ¿no? Pagos a cuenta realizados en declaraciones juradas anteriores y o boletas de pago se refiere que si nosotros estuviéramos efectuando una declaración jurada rectificatoria, lo que hemos declarado en la declaración jurada original, lo que hemos pagado, va a ir como pago a cuenta. Como es una declaración jurada original, cero. Saldo disponible de pagos del periodo anterior a compensar. Si tuviéramos pagos a cuenta determinados, pues podemos trasladarlos estos saldos. No tenemos nada, cero. Diferencia a favor del contribuyente para el siguiente periodo. De acuerdo al ejercicio, no tenemos nada, cero. Saldo definitivo a favor del fisco. ¿A cuánto me va a dar? 13.828. Ya. Entonces mantenemos ese dato y nos vamos con lo que es imputación de crédito en valores, ¿no? La imputación de crédito en valores, si tuviéramos nosotros CDIs, ¿no? De crédito negociable o cualquier valor que sirva para compensar impuestos, compensamos. Caso contrario, se procede al pago del impuesto correspondiente, ¿ya? ¿Dudas, preguntas que tengan? Ya. Lice, buenas tardes. Adelante. Buenas Disculpe, tardes. ¿será que podría explicar de nuevo del inciso F, por favor? Más claro. No le comprendí muy bien. Esto solamente vamos a llenar si se tratase de empresas que tengan actividades parcialmente realizadas en el país. ¿Quiénes son esas? Son las empresas de aeronavegación, son las empresas cinematográficas, son las empresas de transporte internacional, ¿no? De carga. También tenemos las empresas telecomunicaciones, aquellas que realizan parte de su actividad dentro del territorio nacional y parte fuera del territorio nacional, ¿no? Entonces, ese tipo de empresas realizan una determinación presunta periódicamente del 4%, ¿no? Hay un cálculo interno que se hace, pero solamente son para ese tipo de actividades. El resto no realiza ese cálculo adicional. Gracias, Lice. Bien, vamos a llenar el formulario de contribuyentes que ejercen profesiones liberales u oficios, ¿sí? Bueno, ya sabemos que el número de orden se genera automáticamente a través de la oficina virtual, también el número de NIC. El mes se consigna igual que hemos visto en el 500. El último mes del periodo que se está declarando. Los profesionales independientes oficios declaran anualmente de enero a diciembre. Entonces, debe efectuarse la declaración, consignar el último mes del año, en este caso 12. ¿Sí? Y aquí, bueno, el año que estuviéramos declarando, 2019, 20 y este año incluso ya 21, ¿no? La fecha, consignamos la fecha de la declaración que estamos realizando, lo mismo, ejercicio de 12 meses comprendidos entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre. Marcamos con una X donde dice declaración jurada original. Nos vamos directamente al rubro número C, que es la determinación del saldo definitivo a favor del fisco del contribuyente. Ingresos percibidos ejerciendo la actividad profesional u oficio y otros ingresos grabados. Entonces, acá debemos consignar todos los ingresos que hayamos percibido más otros ingresos como que se pueda consignar. ¿Perdón? Ya. Entonces, por favor, busquen uno de los ejercicios que hemos hecho de profesionales. ¿Le diste, Alicia? Por favor, si me ayudas, gracias. Bien, el señor Antonio Mendoza, abogado de profesión con NID de 32652132-102, percibe ingresos durante la gestión 2020 con los siguientes conceptos: ingresos por servicios, 110,000; ingresos por comisiones, venta de libros, 20,000; presentó formulario 110, el total 40,000. Ya. Entonces tenemos total de ingresos 130,000, ¿correcto? Tenemos 110,000 como ingresos por abogado y 20,000 de comisiones. Entonces tenemos los 130,000. Impuesto al valor agregado declarado sobre el valor base utilizado para el pago del impuesto. Entonces 13% de 130,000. 16.900. Ya, 16,900 consignamos ahí. Total de ingresos grabados va a ser igual a las 648, que es el total de los ingresos percibidos, menos menos el impuesto al valor agregado. $113,100. Ya, 113,100. 50% de los ingresos grabados. Calculamos entonces sobre el importe anterior el 50%. $56,550. A ver qué dice el resto. Sí, está bien. ¿Está bien, licenciado? Perfecto. Utilidad imponible va a ser igual a la casilla 1016, es decir, total de ingresos grabados, menos la 717, que es el 50% de los ingresos grabados. En otras palabras, es el otro 50%, ¿no? Entonces, repetimos el mismo monto y sobre ese importe aplicamos la alícuota del 25% correspondiente al impuesto a las utilidades. 14,138. 14,138. Sí. ¿Ya? ¿Estamos bien? Sí, Lisa. Perfecto. Crédito fiscal. Dice, bueno, aquí tendríamos que llenar no el formulario 87, sino el formulario 110 y máximo hasta el 50%. ¿Cuánto tenemos de facturas?
Total formulario ¿Cuánto tenemos en facturas? 40.000. 40.000 multiplicamos por el 13%, son 5.200. ¿Sí? Crédito fiscal entonces, 5.200. Nosotros podríamos compensar hasta el 50%. ¿Sí? 40.000 o 140.000 era, por favor. 40.000. 40.000. Entonces tenemos los 5.200 y ¿cuánto teníamos de impuesto determinado? $14.138. Ya. Si se fijan, es menos del 50%, entonces no hay ningún problema. ¿Qué pasaría si yo tengo más facturas? Solamente puedo compensar hasta el 50%. No se permite una mayor cantidad. ¿Sí? Pagos a cuentas realizados en declaraciones juradas anteriores y boletas de pago se refiere a declaraciones juradas rectificatorias, ¿no? Como no tenemos rectificatorias, cero. Saldo disponible de pagos del periodo anterior a compensar, no tenemos nada, cero. Diferencia a favor del contribuyente, no tenemos nada, cero. Saldo definitivo a favor del fisco. ¿Cuánto me da? $8.938. Ya. Entonces tenemos ese importe de diferencia a favor del fisco. Imputación de crédito en valores. Si tuviéramos valores, pagamos, pero previamente ya sabemos también cuando nosotros estamos pagando con valores, debemos llenar la boleta de pago número 2.000. ¿Sí? Y finalmente consignamos en la última fila el importe a pagar. ¿Qué pasaría si nosotros estamos llenando de la gestión 2020 y lo estamos presentando hoy día? En ese caso no llenamos este dato, lo dejamos en blanco y lo presentamos adjunto a la boleta de pago número 1000 que tiene el cálculo de accesorios correspondientes. Si está dentro de fecha, consignamos acá el importe final. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta. Bien, como no hay dudas, vamos a llenar el formulario 530. Perdón, 570. Bien, el formulario 570, este formulario es para el régimen de retenciones, ¿no? Este formulario no tiene la obligatoriedad como el 500, el 510 de presentarse. Solamente lo vamos a presentar en aquellos casos que existiese retención. Si la empresa no ha retenido ese periodo, no tiene por qué presentar el formulario. Consignamos el número de orden. Que ya sabemos que es por defecto, nos va a generar también el número de NIT y el mes. Aquí sí, no es el último mes porque este régimen de retenciones es mensual, no tengo que acumulármelo hasta fin de año o al cierre de gestión, sino yo este mes tengo retenciones, procedo al pago. No tengo retenciones, no tengo por qué presentar el formulario. Entonces se tiene que especificar de qué periodo se está declarando.
En este caso vamos a suponer que vamos a declarar para noviembre, entonces consignamos 11. Año 2021, la fecha, vamos a suponer que estamos declarando hoy día, 13 de diciembre del 2021. Marcamos con una X donde dice declaración jurada original. Bien, busquen por favor algún ejercicio que hayamos realizado respecto al régimen de retenciones. ¿No encontraron? No. Ya, nos vamos a ir inventando datos, ustedes van registrando por favor, ¿ya? Bien, acá donde dice importe cancelado por servicios, ¿sí? Se está refiriendo a aquellos pagos que hemos realizado por prestación de servicios. Debemos consignar el total. En el caso, vamos a suponer, llenen por favor, de que estamos pagando por servicios 1.500. Importe cancelado por adquisiciones. Acá debemos consignar el importe de las compras que hemos realizado de bienes sin factura, ¿no? Entonces, vamos a suponer que aquí tenemos 500 de compras de bienes sin factura. Importe sujeto al impuesto, 50% sobre la casilla número 3. En el caso de venta de servicios sin la correspondiente factura que hemos dicho, se presume que el 50% es el ingreso que se genera y el otro 50% es el costo. En cambio, en bienes hemos dicho, se presume que el 20%, perdón, el 80% es el costo y el 20% es su utilidad. Entonces, por favor, 50% de 1.500. 750. 750. 20%. 300. 20% de 500. 300. ¿Ya? Impuesto determinado no es otra cosa que sumamos casilla 1.001 más la 1.002 y aplicamos la alícuota del 25%. Perdón, Lisa, era 100, no era 500. ¿Ya?
213 me sale. ¿Me confirman, por favor? Confirmamos, por favor, el resto. Está correcto, Liceo. Ya, correcto. Bien, a partir de aquí, fíjense, lo mismo que los otros formularios, ¿no? Pagos a cuentas realizados en declaraciones juradas, si estuviéramos rectificando, consignamos ahí los pagos que hemos realizado en la declaración jurada original. Posteriormente, tenemos saldo disponible de pagos del periodo anterior a compensar, que son los pagos a cuenta determinados, que tampoco tenemos nada, cero. Diferencia a favor del contribuyente, normalmente no van a tener, es muy excepcional, tiene que pasar algo muy raro para que uno pueda tener un saldo a favor del contribuyente, en este caso cero, y finalmente tenemos el saldo definitivo a favor del fisco. ¿Sí? Los 700, ¿cuánto me dijeron, por favor? $213. Perdón, 213. Imputación de crédito en valores, bueno, por el importe no amerita que paguemos con valores, vamos a pagar en efectivo, consignamos los 213 y lo presentamos. Este formulario vence de acuerdo al último dígito del NIF y se presenta únicamente en aquellos periodos en los que se haya tenido retención. Caso contrario, no es obligatorio presentar. No es como el IVA y el IT, por ejemplo, ¿no? Que sí o sí tenían que presentar. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Y Licia, en el caso del formulario 500, ese sí o sí hay que llenar, ¿no? En el caso de los Perdón, en el caso del formulario de 500. sí o sí hay que presentarlo. Con o sin movimiento, hayamos tenido o no hayamos tenido movimiento, hay que presentarlo. El 510 es lo mismo. Con o sin movimiento hay que presentarlo. En cambio, el de retenciones, ese formulario no tiene la obligatoriedad mensual porque si no tenemos retención en un mes, no tenemos por qué presentarlo. Solamente cuando existiesen las retenciones, se procede al llenado y presentación del formulario. Bien, este formulario es uno de los formularios, quizás es el formulario mucho más sencillo de llenar, ¿no? No hay mayores complicaciones en este y nos dice, por ejemplo, el número de orden, el número de NID del contribuyente, el periodo que estamos declarando. Póngase en este caso noviembre 2021, fecha vamos a presentar hoy día, 13 de diciembre del 2021. Marcamos con una X donde dice declaración jurada original y tenemos impuestos retenidos. Fíjense acá, directamente nos está pidiendo el importe del impuesto retenido. ¿Cuánto has retenido del doctor? Perdón, del trabajo que hemos realizado, del abogado. No, nos hemos inventado con ustedes, no tenían la práctica. ¿Cuánto es el importe retenido? Hemos pagado 1.500, hemos dicho por compra de servicios, y 500 compra de bienes, son 2.000. 2.000 por 3%. $60. 60, directamente consignamos los 60. Impuesto determinado es el mismo que el anterior, los 60. Y fíjense, el resto viene ya, lo mismo que dicen las declaraciones juradas, pagos a cuenta en el caso de que se tratase de una rectificatoria, saldo disponible de pagos del periodo anterior a compensar, diferencia a favor del contribuyente que va a ser cero, muy raras veces van a tener excepcionalmente, y tenemos un saldo definitivo a favor del fisco de 60. Imputación de crédito en valores cero y impuesto a pagar en efectivo los 60. ¿Dudas, preguntas que tengan? En este caso, igual que si se hace el 570, recién se hace el 410, ¿verdad? Sí, junto con el 570 no nos olvidemos que el ITE graba toda transacción efectuada dentro del territorio nacional. Entonces, si yo tengo retención por el 570, sí o sí voy a tener que presentar el 410.
Bien, si no hay más dudas, más preguntas, vamos a quedar acá. La siguiente clase vamos a empezar algunas prácticas que me permitan evaluar todo lo que hemos venido haciendo. Entonces, a partir de la siguiente voy a hacer algunas prácticas de manera global con aplicación de todo, ¿ya? Pues les pido por favor que vayan repasando para que podamos nosotros efectuar las prácticas de aplicación ya prácticamente de todo lo que hemos aprendido. Está bien, Lice. Está bien, dice. Listo, muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego. Buenas tardes, licenciada.